Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología. Tema a tratar es acerca de la Unidad 1 y Unidad 2. La Unidad 1 corresponde al lenguaje, biología y cerebro, mientras que la Unidad 2 corresponde al lenguaje, pensamiento y desarrollo. Unidad 1. Lenguaje, biología y cerebro. Subtemas: Introducción a la psicolingüística, fundamentos del lenguaje, bases biológicas del lenguaje, relación del lenguaje y cerebro. ¿Qué es la psicolingüística? La psicolingüística podría definirse como la ciencia que se encarga de estudiar la manera en que comprendemos, producimos, adquirimos y perdemos el lenguaje. Se trata de una disciplina que se encuentra entre la psicología y la lingüística, pero supera a ambas, puesto que no se limita a la suma de sus partes. Así, una de las principales preocupaciones de los lingüistas se encuentra en la manera en que el cerebro humano comprende los mensajes de sus semejantes, sean reales, sean escritos, aunque evidentemente la manera de percibirlos será muy diferente, de forma auditiva en el primer caso, de forma visual en el segundo caso. Psicólogos que aportaron al lenguaje. Entre ellos tenemos Wundt. Él es considerado por muchos el primer psicólogo de la historia. Esto es discutible, ya que la psicología hunde sus raíces en la filosofía, y dependiendo de cómo entendemos que debe ser el estudio de los procesos mentales y el comportamiento humano, nos podemos remontar a la época de los filósofos presocráticos en busca de sus orígenes. A Wundt le debemos cuanto menos el reconocimiento de ser el impulsor de la psicología como estudio sistemático de la conducta y de los procesos mentales. En segundo lugar está Skinner. Skinner es uno de los grandes referentes, junto a Watson, de la psicología conductista. Su enfoque principal fue a la hora de investigar la conducta implicaba aislar variables del comportamiento en un laboratorio para estudiar los procesos de condicionamiento que creía que daban forma al repertorio de acciones del ser humano, más allá de las influencias de las grandes diferencias culturales, los procesos históricos y los estados subjetivos de conciencia. En tercer lugar está Miller. George Miller, pionero de la revolución cognitiva, introdujo las mediciones estadísticas de la teoría de la información en la psicología y las empleó en el análisis del lenguaje. La idea de las unidades de información comenzó a desplazar a la conexión entre estímulo y respuesta, a tal grado que se formó como el enfoque principal de la psicología científica. Miller desarrolló un trabajo clásico sobre la capacidad limitada de la memoria y la atención cuando se canaliza la información, trabajo que él tituló como el mágico número 7 más o menos 2.
algunos límites en nuestra capacidad de procesar información. Como cuarto lugar está Blumenthal. En esta etapa, las ciencias sociales empezaron a tomar un gran impulso y la lingüística se encaminó hacia un enfoque científico moderno. Wundt y la nueva psicología plantearon esta posibilidad con el rigor y el entusiasmo. Componentes del lenguaje. ¿Qué es un fonema? ¿Qué es un morfema? ¿Qué es una sintaxis? ¿Y qué es un discurso? Un fonema es la unidad de análisis lingüístico que está basada en los sonidos de una lengua, pero que no debemos confundir con estos. Un fonema es el segmento mínimo al que llegamos por abstracción a partir de los sonidos de la cadena hablada, que es capaz de sustentar una distinción de significado careciendo de significado el mismo. El morfema es la unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical. En este sentido, es la unidad mínima aislable de análisis gramatical y por ello no puede ser dividida en unidades menores. Algunos autores relacionan el concepto de morfema con el de monema. Sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. A través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones, a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. El discurso es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, sobre un tema, pensamiento, visión y o conclusión, con el fin de emocionar, informar o persuadir al público asistente. Sistema del procesamiento. El primero es el modelo ascendente o bottom-up. En él, la persona comienza por las letras y los conjuntos de estas, en un proceso que va aumentando hasta que el lector consiga entender las unidades más amplias y las palabras y el texto completo. El modelo se centra en el texto y solo se basa en decodificar. Este modelo tiene como base la teoría tradicional y fue durante los años 70 que se desarrolló la corriente que llama ascendente, el también llamado bottom-up. Plantea que la comprensión se logra por medio de un aprendizaje secuencial y jerárquico de una serie de discriminaciones visuales. Fundamentos del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de símbolos convencionales por medio de los cuales los seres humanos, como miembros de un grupo social y partícipes de su cultura, se comunican. Así también, cada persona adquiere en su infancia la capacidad de usar como hablante o como oyente un sistema de comunicación vocal que en sí mismo no es más que una serie de ruidos provenientes de unos órganos alojados en la garganta y en la boca. Estos ruidos constituyen diferentes lenguajes que no pueden ser comprendidos sino media algún tipo de aprendizaje. Los seres humanos, de forma sorprendente, no solo pueden utilizar la llamada lengua materna, sino que pueden aprender segundas lenguas. Una de las principales características del lenguaje humano es la de que todo es comunicable. Cuando es necesario, se crean nuevas palabras que puedan describir o expresar nuevas realidades, pero nunca hay áreas que sean incomunicables. Lenguaje humano y lenguaje animal. El lenguaje humano
es un instrumento clave de la comunicación y del desarrollo. El lenguaje es un conjunto, es la representación de la experiencia, pero no es la experiencia misma. En este sentido, el lenguaje es como un mapa. Un mapa representa un territorio, el estado o la región, como también puede ser la ciudad, la comarca, el barrio, incluso una calle. Un mapa nos dice dónde hay que doblar para alcanzar un lugar o para saber la distancia entre dos puntos. Mientras que el lenguaje animal es un lenguaje circunscrito siempre al presente y a las circunstancias y necesidades más inmediatas como comer, huir, aparearse, luchar y amenazar. Es un lenguaje concreto y con un escaso poder de creación de mensajes. Es de carácter innato, es decir, no aprendido, y de ahí surge esa limitación. Teoría de las conjeturas. Se define como conjetura al juicio que se forma como resultado de realizar observaciones o de analizar indicios. Entre las teorías de las conjeturas tenemos a 5, las cuales son: primera, teoría del guau-guau. Según esta teoría, el origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas. Segundo, teoría del ai-ai. Teoría apoyada por Darwin, que afirma que la raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones. Tuvo poco apoyo, ya que los sonidos fisiológicos, que eran inspiraciones, gritos de dolor, etc., guardan poca relación con las vocales y consonantes. Tercera, teoría del ding-dong. El lingüista Max Muller defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. El lenguaje surgió porque los seres humanos reaccionaran a los estímulos del mundo, produciendo de forma espontánea los sonidos conectados a ellos. Cuarta, teoría del AU. Según esta teoría, el lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían, es decir, de los gruñidos colectivos que las personas emitían esto debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas, la que podría explicar que la base emocional o prosódica sea universal en las lenguas del mundo. Como quinta teoría tenemos a la teoría del la. Jaspensen consideraba que el lenguaje surgía del lado romántico de la vida, a partir de sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, etc. No obstante, esta teoría no explica la diferencia entre los componentes emocionales y cognitivos o simbólicos del lenguaje. Principios universales de todas las lenguas. Cualquier lengua presenta unos rasgos o propiedades que son comunes al resto de lenguas del mundo. Los hablantes que dominan una determinada lengua saben perfectamente qué expresiones son aceptables a esa lengua y qué expresiones no lo son. Los principios aluden a aquellas propiedades que son comunes a todas las lenguas y que por lo tanto son universales y establecen relaciones entre todas ellas. Los parámetros o por el contrario, se refieren a los casos concretos de cada lengua, o también dicho de otra manera, un parámetro es aquella propiedad particular de una lengua, lo que explica la diferencia entre esa lengua y las demás. Principios universales de todas las lenguas.
Cualquier lengua presenta unos rasgos o propiedades que son comunes al resto de lenguas del mundo. Los hablantes que dominan una determinada lengua saben perfectamente qué expresiones son aceptables a esa lengua y qué expresiones no lo son. Los principios aluden a aquellas propiedades que son comunes a todas las lenguas y que por lo tanto son universales y establecen relaciones entre todas ellas. Los parámetros o por el contrario se refieren a los casos concretos de cada lengua, o también dicho de otra manera, un parámetro es aquella propiedad particular de una lengua, lo que explica la diferencia entre esa lengua y las demás. Bases biológicas del lenguaje humano. Gen del lenguaje, o también gen FOX2. Desde su identificación en el año 2001, el gen FOXP2 ha sido el gen más estudiado en relación a la capacidad humana de lenguaje. Las personas que contienen una única copia funcional del factor de transcripción codificado por este gen presentan diferentes problemas asociados al lenguaje. La evolución del gen FOXP2 resulta especialmente interesante al analizarla en paralelo a la evolución humana. Tras la separación del linaje humano del linaje del chimpancé, se produjeron dos sustituciones de aminoácido en la proteína codificada por el gen FOXP2 en la especie humana. Área de Broca. El área de Broca se encuentra formado por el par triangularis y el par operocularis del giro frontal inferior, en las que están en el área de Brodmann 44 y 45. Estas se encuentran siempre en el mismo hemisferio que el área de Wernicke, es decir, el hemisferio izquierdo en la gran mayoría de las personas. La función principal del área de Broca es la producción del habla, dada su proximidad con la corteza motora. Las neuronas ubicadas en el área de Broca mandan señales a la corteza motora de laringe, lengua y labios. Estas, a su vez, redirigen las señales a los respectivos músculos, facilitando así la creación de diferentes sonidos. Un estudio reciente indica que el área de Brodmann 44 se encarga de la fluidez fonológica, mientras que el área de Brodmann 45 se encarga de la fluidez semántica. Área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra localizada en la sección posterior del giro temporal superior. Normalmente está en el hemisferio izquierdo, dominante en el 97% de las personas, según las investigaciones realizadas. Algunas neuronas se extienden hasta la sección posterior del surco lateral en el lóbulo parietal, de acuerdo a las áreas de Brodmann. El área de Wernicke está ubicado en el área 22. Considerando su posición, el área de Wernicke está localizada relativamente entre la corteza auditiva y la corteza visual. La corteza auditiva se encuentra en el giro temporal transversal de las áreas de Brodmann 41 y 42, mientras que la corteza visual se encuentra en la sección posterior del lóbulo occipital de las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Lateralización. En los hemisferios cerebrales, tanto izquierdo como derecho, se encuentran varias actividades que generalmente una persona realiza. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo se encuentra
los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, razonamiento y aprendizaje. Mientras que en el hemisferio derecho está la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y el espacio. Habla, lectura y escritura. El habla es un medio oral de comunicación que no debe confundirse con lenguaje. El habla refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras en relación a la fonación, es decir, a los sonidos y articulaciones del lenguaje. El habla es un acto motor que tiene por finalidad la producción de sonidos significativos para la transmisión del lenguaje. La escritura es una actividad compleja donde se representan las palabras o las ideas a través de grafemas u otros signos gráficos trazados en papel o en otra superficie. Es decir, comunicar algo por escrito. Algo importante de mencionar, la escritura es muy sensible al daño neurológico. La lectura. Existen dos tipos de lectura. Uno es la lectura oral, que implica el leer en voz alta. Este tipo de tarea no necesariamente garantiza que se esté comprendiendo. La otra es la comprensión de lectura, que por lo general se lleva a cabo en silencio y el objetivo mayor es interpretar el significado del mensaje escrito. Leer implica varios procesos dentro de los cuales destacan la discriminación de los grafemas, la unión de estos en sílabas y el reconocer la palabra. Unidad 2. Lenguaje, pensamiento, desarrollo. Como subtemas está base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje y desarrollo social. Base cognitiva del lenguaje. Durante el embarazo ocurren desarrollos importantes, especialmente en los últimos meses. En la cuarta semana, el sistema nervioso rudimentario. En el tercer mes se generan los reflejos básicos como patadas y movimientos de brazos. En el cuarto mes se genera la reacción a sonidos y luces brillantes. En el quinto mes se da los movimientos más controlados y variados a la maduración de neuronas motoras. En el sexto mes se genera la conexión de aprendizaje. En el octavo mes, que es a las 32 semanas, los pulmones ya se encuentran en desarrollo. A las 35 semanas se genera el desarrollo del cerebro. Y al noveno mes, que es 37 semanas, el bebé gana peso, mientras que en las 39 semanas ya es el nacimiento del bebé. Oromotricidad temprana. En las 28 semanas se presentan los reflejos de succión y deglución. En las 32 semanas se logra observar el reflejo nauseoso. En las 32 y 34 semanas, en estas semanas es casi posible la coordinación, succión, deglución y respiración. Desarrollo del lenguaje inicial. Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural de su entorno. Se trata de un proceso que, aunque comienza en el momento del nacimiento y se prolonga hasta la pubertad, sucede principalmente durante los primeros 4 o 5 años de vida del niño.
El desarrollo del lenguaje, estrechamente relacionado con los procesos cognitivos y socioafectivos, va en un principio acompañado de gestos y mímica que van desapareciendo a medida que se va desarrollando. En esto existen dos fases, la fase prelingüística y la fase lingüística. La fase prelingüística es cuando el niño juega con sus órganos de fonación, con sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. Y al principio la práctica de ejercicio se hace por simple placer motor. Posteriormente se establecen relaciones y las manifestaciones sonoras están ligadas a estados de necesidad y hambre, para así lograr apropiarse de objetos o reclamar la presencia de adultos. Fase lingüística. Esta fase generalmente se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho y comienza hacia el primer año de vida. La adquisición del lenguaje se realiza de forma progresiva de acuerdo a los siguientes niveles. Nivel fonológico, que es la emisión y perfeccionamiento de sonidos. Nivel semántico. Este nivel es la adquisición de palabras con significados. Nivel morfosintáctico o de construcción de frases. El lenguaje en un principio se manifiesta a través de un monólogo sin desempeñar función social y se utiliza para reforzar la acción y acompañar algo que está haciendo. En presencia de otros niños se da un monólogo colectivo. Adquisición del lenguaje. En el desarrollo de la primera lengua se observan notables diferencias entre ambos tipos de palabras. Se sabe que la aparición del vocabulario de clase cerrada es mucho más tardía que la del vocabulario de clase abierta. Las primeras palabras infantiles son fundamentalmente de clase abierta. Desarrollo fonológico. De acuerdo a la fonología natural, el desarrollo fonológico consiste en la eliminación paulatina de los PSF hasta que el niño produce palabras similares al modelo adulto. Así, es propio del desarrollo típico de la presencia de estrategias de simplificación en la producción de los niños en las distintas edades hasta que alrededor de los 6 años se han eliminado casi totalmente. Desarrollo léxico. El desarrollo léxico involucra un complejo proceso que no solo implica la adquisición en los niveles comprensivo y productivo del vocabulario, sino también el dominio de las relaciones temáticas, taxonómicas y de adecuación pragmática y contextual. Desarrollo semántico. El desarrollo semántico ha sido descrito principalmente como la adquisición del significado léxico y el significado proposicional, el significado de las palabras y de las oraciones. Teniendo en cuenta la relación entre la significación de estas unidades lingüísticas y la referencia, las entidades designadas que rodean al sujeto. De manera específica se han dado cuenta del hecho de que los usuarios de las lenguas emplean expresiones para designar categorías de acciones, estados, objetos, cambios motivacionales, etc. Desarrollo sintáctico. El componente sintáctico del lenguaje es importante, ya que estudia la manera en que combinan las palabras de una lengua para así conformar oraciones. Cada uno de estos constituyentes desempeña una función sintáctica. El niño logra este aprendizaje con el contexto familiar a través de las múltiples situaciones de comunicación que implican las interacciones y experiencias de vida cotidiana. El conocimiento de formas y convenciones sociales e interpersonales es la base del desarrollo de estrategias y de la competencia del niño en la comunicación oral. Por lo tanto,
Es muy importante tener en cuenta si el niño presenta dificultades en este nivel de lenguaje, como puede ser fallas en la organización interna de las palabras y oraciones, poco uso de recursos y elementos en sus frases simples, también bajo uso de conectores, alteración del orden de los elementos gramaticales, ausencia de concordancia y poca coherencia en sus ideas. Por estas razones se debe tener en cuenta el desarrollo sintáctico según la edad. Por ejemplo, de los 18 a los 30 meses aparecen las primeras combinaciones de dos palabras, pero en oraciones incompletas. Aparecen también primitivas, negaciones e interrogaciones. Logran analizar emisiones de dos elementos. También comprenden órdenes sencillas como mira, dame, ven, come. De 2 años a 2 años y medio. En esta edad producen pocos errores de concordancia y utilizan oraciones negativas e interrogativas simples. Además, realizan frases sencillas de 2 o 3 elementos. Se presenta el habla telegráfica. En esto, los niños hacen mayor uso de sustantivos y verbos en su expresión verbal. De 3 a 5 años. En esta edad, los niños tienden a incluir más elementos en sus frases. Se incorporan artículos determinados y algunas preposiciones, pronombres y adverbios. También se producen oraciones interrogativas con pronombres y concordancia de género, número entre el sujeto y el verbo. Desde los 3 y 5 años se refina el conocimiento sintáctico, produciendo variedad de oraciones subordinadas que inician a hacer uso de pronombres personales, como en primera y en tercera persona, por ejemplo, yo, tú, mi y ti. Así también realizan primeras preposiciones como a, en, para, de, con concordancia entre género, número y hacen mayor uso de verbos. Hacia los 4 y 5 años. Se produce la adquisición y el dominio de estructuras sintácticas como las oraciones pasivas, las condicionales, etc. Empiezan a hacer uso de pronombres posesivos más claros como para ti, para mí, como acciones o verbos en la estructura. Además, se afianzan a los tiempos verbales hacia los 6 y 10 años. En esta edad realizan mayor uso de los tiempos verbales, preposiciones y pronombres. En esta edad aumentan el uso de conectores para la hilación de frases. Logran estructuras gramaticales más complejas como las oraciones subordinales. Hasta los 9 años. Aprenden a usar sus recursos lingüísticos para elaborar un discurso con mayor hilación y coherencia. Referencias bibliográficas. Gracias.